Saludos. En esta lección vamos a hablar de los diferentes tipos de personajes que puedes utilizar para tu historia. Te lo voy a resumir mucho, te voy a decir solamente los más importantes porque hay muchos tipos de personajes y de momento para este curso inicial no necesitas hacer todo eso, sobre todo porque vas a escribir cuentos o relatos y entonces no puedes meter muchísimos personajes. Cuantos menos, mejor. En el título ves que pone arquetipos, ¿ves? Aquí pone arquetipos de personajes. Bueno, arquetipos es eso, los diferentes tipos de personajes que vas a utilizar para tu historia. Bueno, puedes ver en las diferentes fotos, te he puesto imágenes de los tipos, de los arquetipos de personajes que vamos a ver en este curso inicial. Como te he dicho, como para este curso no vas a escribir una novela, sino que vas a escribir cuentos y relatos para que vayas practicando los diferentes contenidos de las lecciones, bueno, pues vamos a intentar reducir al máximo los personajes, porque si vas a escribir un cuento cortito, no tiene sentido utilizar muchos personajes, además de que es un lío para el lector, pues que también es un lío para organizarlo y hacer que puedan interactuar todos ellos en tan poco espacio de tiempo. Así que vamos a empezar. Evidentemente, tu protagonista, le tenemos aquí al protagonista, es el héroe del cuento. Ojo, le llamamos héroe, pero a lo mejor es un cobardica y no tiene nada de heroico, ¿eh? Pero es nuestro héroe, es nuestro protagonista. Aunque le llamemos héroe, tú toma la palabra héroe como sinónimo de protagonista, ¿vale? Es el héroe. Bien, pues el héroe es alguien que, bueno, pues es el eje central de tu historia, es al que le pasa algo muy gordo, muy terrible, es al que le ocurre ese conflicto y él es el encargado de solucionarlo. Él tiene que pelear, investigar y sufrir esas aventuras para solucionar el conflicto. Y el héroe, evidentemente, va a sufrir derrotas, va a sufrir decepciones, se va a confundir, pero también va a tener éxitos y va a aprender muchísimo con todas las cosas que le pasen, las malas y las buenas. Y a medida que pase la historia, tiene que ir cambiando, tiene que ir evolucionando. Esto último que te estoy diciendo tiene que servir para todos los personajes, excepto para estos que serán los terciarios, luego te digo lo que son, ¿vale? Pero todos los demás personajes tienen que ir cambiando y evolucionando a medida que pase la historia, especialmente el héroe, el villano y los aliados tanto del héroe como del villano, ¿vale? Es decir, que estos personajes no puede ser que les ocurran cosas malísimas o cosas muy buenas durante toda la historia y estén igual que al principio, que no hayan aprendido nada, que no hayan mejorado en nada, que no hayan empeorado en nada. Algo tienen que cambiar, ya sea a bien o a mal, ¿eh? Lo que pasa es que normalmente en nuestros cuentos y en nuestras historias lo que queremos es que los buenos, los héroes, vayan haciendo cambios a mejor y los malos, los villanos, vayan haciendo cambios a peor, cada vez más malos, cada vez más villanos y al final acaban en la cárcel. Bueno, pues sea del modo que sea, tienes que conseguir que el lector cuando lea tu cuenta se percate de que tu héroe al principio era un chico tímido, miedoso y que no sabía hacer nada y que poco a poco iba aprendiendo y al final de la historia es muy hábil, es más valiente y todavía seguirá teniendo sus problemas, pero oye, algo ha mejorado, ¿vale? Para todos estos personajes, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos al villano. El villano es lo mismo que el héroe, pero es la antítesis, es lo contrario, es el malvado, es con quien tiene que luchar el héroe. Hombre, si tú has puesto que es un héroe que lucha contra el mar porque se va a hacer un viaje alrededor del mundo y va en un barco velero y no, a lo mejor no hay un villano como persona, pero el villano en ese caso sería el mar, que a veces hay tempestades y demás, y es como si fuese el villano, esa tempestad. ¿Lo entiendes un poquito? No es necesario que tengas una persona mala. Bueno, el villano es muy importante porque si tienes un villano
que no está a la altura del héroe, entonces la historia pierde interés, porque sabemos que el héroe le va a ganar siempre. Entonces el villano incluso es interesante que sea más poderoso que el héroe, porque así tiene mucho más mérito lo que haga el héroe para poder vencerle al final. Ahora mismo tú estás en el curso este inicial y encima estás en el curso para los más jóvenes, te aconsejo que cuando hagas un cuento, al final tu héroe tiene que ganar. ¿Vale? Que resuelva el conflicto y que gane al villano. Luego, en historias para personas más adultas, pues hay muchas veces que el que gana es el villano o no está claro quién ha ganado. Bueno, eso es muy difícil de hacer y que quede bien. Yo te aconsejo que de momento tú, aunque el héroe empiece perdiendo y empiece sufriendo y empiece pasándolo mal, que al final gane el héroe. Muy bien. Tenemos el mentor del héroe. ¿Qué es el mentor? Fijaros, aquí es como una persona adulta que es más sabia y le está dando consejos a tu héroe. Aquí el mentor del villano es también lo mismo, es alguien más mayor, que no tiene por qué ser más mayor, puede ser un amigo de su edad, ahora lo hablamos, o puede ser, pero es alguien que aconseja, que entrena, que enseña al héroe o al villano. El mentor del héroe, el mentor del villano. Y imagínate que para la imagen, para que se vea bien, te he puesto aquí como una persona más mayor y tiene así como un halo de sabiduría, que es más sabia. ¿Ves aquí el mentor del villano? También he puesto un villano joven y un villano más maduro que le está dando como consejos o le protege. Bueno, es para que se note muy bien en qué consiste la figura del mentor. Pero tú imagínate que este héroe tiene a un chico de su edad o a una chica de su edad y le está preguntando, oye, tú que tienes novia, ¿cómo hago yo para conseguir novia? Bueno, pues entonces el otro se convierte en su mentor porque le da consejos sobre cómo hacer algo que éste no sabe. Y ojo, el mentor no tiene por qué saberlo todo y no tiene por qué acertar. A lo mejor es su mentor, pero a lo mejor está totalmente confundido y él sigue los consejos de su mentor y le va todo mal porque su mentor es malísimo. Caben todas las posibilidades. También cabe que el mentor sea muy sabio, pero no interesa, no es interesante que lo sepa todo, porque si lo sabe todo ya de nuevo vuelve a perder interés tu cuento, porque tiene todas las respuestas, entonces ya sabemos que le va a ir bien al héroe y no tenemos esa intriga, esa tensión, ese suspense de saber qué es lo que va a pasar, porque ya sabemos que lo que va a pasar es que va a ganar. Entonces, eso no se puede saber, igual que el mentor del villano. También se puede confundir y también le puede dar malos consejos al villano, ¿de acuerdo? Y el villano puede tanto perder como puede ganar. Bueno. Los aliados del héroe. Aquí hay dos. ¿Quién es el héroe? Pues el que tú quieras es el héroe. Y el otro sería como su secundario, el que le acompaña. Abajo lo mismo. ¿Quién es el malo malísimo? ¿Quién es el villano? Pues cualquiera de los dos puede ser y el otro sería como su secuaz, su lugarteniente, el que le acompaña siempre y hace lo que el otro dice, o son amigos y se apoyan el uno al otro. Bueno, los aliados son muy importantes y muchas veces tienen tanta importancia como el héroe. Para estos primeros cuentos, estas primeras historias, te aconsejo que solamente haya un conflicto principal que les afecte a todos ellos y todos luchen para solucionar ese conflicto principal y en el bando de los villanos que todos luchen para convertir el conflicto en más conflicto todavía, ¿vale? Para impedir que los héroes lo arreglen. Bueno, en las historias para más adultos, el secundario puede tener su propia trama particular, es decir, hay una historia principal para resolver el conflicto principal, pero los secundarios pueden tener sus propios problemas. Imagínate que van de viaje a la aventura para rescatar a un amigo que han secuestrado, pero por el camino el secundario resulta que debe hacer otra cosa diferente porque también le ha pasado algo a la familia del secundario y tiene que desviarse del camino. Y es como que se viven dos aventuras que va cada una por un lado, aunque luego al final se juntan, ¿vale? Bueno, de momento eso es muy complicado y no quiero que lo hagas en este curso. De momento céntrate en una sola trama, una sola historia. Muy bien.
de todos estos personajes que te he hablado hasta ahora, tienes que hacer una ficha muy completa, muy detallada, para saber cómo son y para saber cómo pueden actuar cuando ocurran tus aventuras. Y los personajes terciarios, ¿quiénes son? Pues imagínate que el héroe va haciendo muchos amigos y va haciendo, se crea un ejército, ¿vale? Y hay un ejército que va con él para ayudarle y hay personajes que aparecen de vez en cuando, tienen su función, hay mensajeros, hay gente yo que sé, que guía a los caballos, hay guías, pero no tienen una importancia tampoco muy determinante, no tienen un papel muy importante en tu historia. Esos son los personajes terciarios. No es necesario diseñarlos. Puede ser el cantinero que está en una cantina, el camarero que atiende un bar y al que van los personajes a hablar y demás, y de vez en cuando ese camarero pues da alguna información importante o le preguntan algo porque él vive en ese pueblo y ellos no, los héroes no viven allí, y entonces le dan información sobre dónde tienen que ir a buscar no sé qué. Vale, pues entonces esos personajes terciarios pueden tener su importancia puntual de vez en cuando, pero no es necesario que los diseñes, ¿vale? Bueno, ya has visto que te he dicho 7 tipos de personajes que te pueden aparecer ahora mismo en tu cuento. Hay muchos más, pero no los vamos a ver. Y de todas formas, para estas primeras historias que tú vas a construir, que tú vas a escribir, yo te aconsejo que haya un héroe, que haya un villano, y que puede haber o un mentor de alguno de los dos o que puede haber un acompañante de alguno de los dos. Terciarios siempre puede haber, yo que sé, que se meten en un taxi y el taxista va hablando con ellos y les da alguna información, es un personaje terciario, ¿vale? Pero de momento, con 4 personajes como muchísimo para estos primeros cuentos te puede valer. No intentes meterlos a todos así porque creas que debes meterlos a todos y entonces quede un barullo enorme y no entendamos nada, ¿vale? Cuantos menos mejor, pero los que metas que tengan su función, que sirvan para algo. No metas personajes por rellenar. Todos los personajes que aparezcan tienen que tener su importancia y tienen que tener su momento en la historia.